Buenas noches. Chiclayano Despierta pregunta, esta noche nos acompaña el arquitecto Alberto Ortiz Prieto, candidato a la alcaldía provincial de Chiclayo por el partido Fuerza Popular. Buenas noches, arquitecto. Muy buenas noches, muy amable por esta entrevista y bueno, para tener el agrado de saludar a toda esa gran colectividad, porque las redes sociales, ustedes acá en Chiclayo, la han revolucionado con Chiclayo Despierta, y me agrada mucho estar entre ustedes porque las redes sociales empiezan a ser exploradas en todo el mundo, y acá en Chiclayo ustedes son los pioneros en ese aspecto. Muy amable, gracias por la entrevista y por esta invitación. Quien les habla es el arquitecto Ortiz Prieto, que va por Fuerza Popular, por la K de Keiko, y bueno, estoy postulando a la alcaldía de Chiclayo y esperamos pues que Dios y el pueblo así lo quiera, y ahí estaremos en el sillón municipal, sobre todo para expresar mi gran despliegue profesional, creativo como arquitecto, y también elevar más la sensibilidad social que en Chiclayo y en toda la colectividad se necesita para tener nuevamente la ciudad que es la ciudad capital de la amistad como lo es Chiclayo. Ok, arquitecto, una candidatura requiere adicional o requiere de manera muy especial una propuesta de gobierno. ¿En qué basa la propuesta de gobierno para la alcaldía provincial de Chiclayo Fuerza Popular? Bueno, mira, toda propuesta de gobierno bienvenida sea. Lo importante es la propuesta que vaya acompañado con una calidad de liderazgo, que lo haya probado en su trayectoria de vida, pues permanentemente la participación en la problemática. No van en este momento los candidatos ni yo, vamos a esmerarlos por entender cuál es la problemática, si es que hace 5 o 10 años no hemos participado en ella dando una serie de soluciones. Principalmente a nosotros nos preocupa aplicar el plan de emergencia. El plan de emergencia considera seguridad ciudadana y desarrollo urbano. La seguridad ciudadana tiene que ver con esa percepción de inseguridad que hay, desde los jóvenes que le arrebatan el celular hasta las madres de familia, mujeres que le arrebatan la cartera, y todo eso tiene que ver con una ciudad que evidentemente necesita, lo más importante, una propuesta real y sobre todo viable. Y dentro de la propuesta de esto es que hay que interconectar la participación ciudadana, por ejemplo, las redes sociales, como colectivo Chiclayo Despierta. Tiene que estar la policía articulada con el municipio, no puede ser divorciada de los intereses. Por lo tanto, si hay ese sistema de los TIC, que significa tecnología de información y comunicación, articuladas con las más importantes instituciones que velan por la seguridad, nosotros, dentro de la primera etapa, es la aplicación del sistema de emergencia, pero para que lo más pronto posible, lo más inmediato, empiece a sentirse ya que un ciudadano que vive en Chiclayo está dentro de un caparazón, no solamente de miedo, sino de tranquilidad, sencillez, para que haya prosperidad. Ese es el gran eje de la seguridad ciudadana. Luego el desarrollo urbano, el transporte, que tiene que ver mucho con el comercio. Mira, Cusco prácticamente es una ciudad que vive del turismo. Chiclayo, ¿de qué vive? Arequipa vive de la agricultura, Chiclayo vive del comercio. Si no hay comercio, no hay prosperidad. Por eso es que acá tienen que venir las grandes inversiones, desde las locales hasta las nacionales e internacionales. El comercio tiene que ordenarse, tenemos que hacer una ciudad moderna. Si no tenemos una ciudad moderna, quiere decir que no hemos eliminado la inseguridad. Para tener una ciudad moderna tenemos que necesitar seguridad y orden. Orden en el aspecto del tránsito, del transporte y del comercio ambulatorio. Salud y educación tiene que ver con la promoción humana, es decir, habrá programas de recreación, habrá programas de educación que tienen que ver con plataformas modernas, deportivas para los jóvenes. De igual manera, la recreación, tanto adultos y ancianos como jóvenes. Tenemos que modernizar la ciudad, no solamente en su aspecto físico, de pavimentos, de veredas, de iluminación. La iluminación evidentemente tiene que ver con lo que es la seguridad. Todo está articulado. Mientras no entendamos que el sistema metropolitano tiene que estar articulado, menos vamos a entender que las funciones y las actividades como seguridad, salud, educación, urbanismo,
que tienen que estar articulados para dar seguridad, para dar bienestar. Nosotros no vamos a entender lo que es Chiclayópolis. ¿Qué es Chiclayópolis? Chiclayópolis es un nombre que hemos acuñado para entender que el plan metropolitano no es las 4 avenidas que abarca el cuadrado Chiclayo, no. Tenemos que entender que Chiclayo, como todo organismo, está creciendo, se está extendiendo hacia el mar, como toda ciudad, igual que Lima hacia el Callao. Nosotros tenemos que entender que Chiclayópolis es el plan metropolitano para abarcar todos los conos, Chiclayo-Arreque, Chiclayo al eje azucarero, Pomalca, el eje a Monsefú, todos estos ejes más tarde van a constituir los conos y no nos puede abordar el futuro y el destino de Chiclayo con un plan director que solamente abarca la parte urbana. La seguridad tiene que llegar de todas maneras a la parte rural, a la parte suburbana, a la urbano marginal, que mucha gente no entiende el fenómeno de inseguridad que viven. 7 de la noche, la gente, los asentamientos humanos, por ejemplo, vamos a ir en este momento a San Miguel, queda más allá, un pueblo joven que queda más allá en Leonardo Ortiz de la avenida Chiclayo. La avenida Chiclayo como que marcaba antes la seguridad, hasta ahí llega el patrullero, más allá no. La gente a las 7, 8 de la noche empieza prácticamente a trancar la puerta y esto no es bienestar, se restringe la libertad, no pueden disfrutar de la noche tampoco porque a veces no hay luz, no hay agua. La vida es sobre todo agua, del agua sale la vida y sin el agua, desagüe, luz, no podemos hablar de una ciudad moderna. Aquí está tu seguro servidor para poder conseguir todo eso, y no en palabras, sino en acciones, porque en mi hoja de vida hay muchas obras que exhibir. Hablamos entonces de seguridad ciudadana, de desarrollo urbanístico y el proyecto, el gran proyecto que ustedes proponen, que es el de Chiclayópolis. Ese proyecto requerirá necesariamente de un equipo técnico adecuado que pueda plasmar en realidades los proyectos que se colocan en la plataforma de gobierno de Fuerza Popular. ¿Quiénes son el equipo técnico que acompaña la lista provincial de Alberto Ortiz Prieto? Mira, el equipo técnico, empezando por los regidores, la mayoría son profesionales. Evidentemente que vamos a tener equipos extra, fuera de los que tienen este cargo público importante como es el regidor. Pero ahí dentro de los regidores está el perfil más o menos de lo que van a ser nuestros cuadros técnicos. Hay médicos, administradores, hay arquitectos, ingenieros, hay también lo que tiene que ver con el mundo de la jornada médica, proyección social, porque además del médico que nos acompaña y está con el número 1 de regidor, también hay 2 enfermeras y un tecnólogo médico. Esto nos lleva a pensar que la salud es vital. Vamos a hacer las clínicas rodantes, pero para eso necesitamos también, para Chiclayópolis, el equipo que nos está acompañando son integrantes del Colegio de Ingenieros, integrantes del Colegio de Arquitectos, y hay algo interesante, estamos convocando a los mejores arquitectos y técnicos y académicos que están en las diversas universidades. Muchos de ellos quizás han tenido el contacto conmigo porque he sido su docente en arquitectura y están con cargos muy importantes. Te hablo de Eduardo Chandía, que está en la USAT. Te hablo, por ejemplo, también del arquitecto Olorte, que es hijo de quien entiende prácticamente todo el sistema de redes de agua y alcantarillado. Ahí hay un know-how familiar que viene con un contenido de amplia trayectoria y reputación. Y así como ellos, lo que queremos hacer es convocar gente que tenga nivel de diálogo, que nos permite, por ejemplo, en el mundo de la asesoría legal, que hayan profesionales de reputación muy buena, que nos permita que ellos conformen los equipos, porque una vez que tienes al líder del equipo, él te va a traer gente que se va a parecer a él, en el sentido de que va a tener un nivel de diálogo de entendimiento. Como arquitecto o cualquier arquitecto que llegue a la municipalidad de cualquier parte del país, va a tener un nivel de diálogo que la terminología no va a tener que buscar a un asesor, la tiene a la mano. Esto es lo que estamos buscando, principalmente cuadros que en este momento
la confianza que han volcado en forma inmediata son los que van en la lista. En la lista de regidores no van aquellos que van y pagan un curul, porque más tarde pues se convierte en un circo y cada uno quiere tirar agua por su molino porque cree que eso le da un derecho hasta no hacer caso a las políticas maestras que establece el municipio de Chiclayo. Ya hemos tenido circos, escándalos y bueno, no han cuidado pues la calidad de profesionales que deben ir y muchos de ellos no son profesionales y a algunos candidatos no les interesa que sean profesionales, basta que paguen el cupo. En este caso no ha sido así con Fuerza Popular. En la CADE Keiko, como líder, hemos cuidado que vayan principalmente la gente de un buen perfil profesional y sobre todo ético. Las campañas políticas en general últimamente se han convertido en a veces desafíos de quién invierte más, quién hace mayor despliegue de publicidad. A nivel de presidencia regional vemos, por ejemplo, afiches de Becerril pegados en casi todos los postes de la ciudad. En el caso de la campaña provincial para la alcaldía de Chiclayo, ¿cuánto está costando la campaña municipal y cómo la financian ustedes? Bueno, este financiamiento es progresivo en la medida que nos van aportando, por ejemplo, los regidores. Nuestra campaña es bastante austera, a diferencia de otros que tienen plata como cancha y tú debes saber quiénes son. Por eso es que nosotros no tenemos alguna máquina que pueda producir así la plata, pero sin embargo, nosotros venimos de una experiencia que fue nuestro movimiento independiente, que pintábamos nada más y creían que era una campaña millonaria. En todo lo que es costo, la pintura es lo más bajo que hay en costos y por eso es que seguimos pintando ahora ya con la CADE Keiko y tratamos de que en lo mínimo poder hacer gastos en vano. Estamos tratando de hacer una campaña austera, no porque querramos, sino porque los recursos son muy limitados. En ese aspecto nosotros tuvimos que ir con la CADE Keiko también porque ellos hacen algo muy parecido a nuestro movimiento independiente. La CADE Keiko tiene ya por trayectoria y reputación la gran proyección social, el apoyo social que lo viene dando en forma sostenida, no solo en campañas. Igual manera nosotros con ese espíritu solidario, de amistad solidaria, nosotros nos hemos sumado porque tanto el apoyo de ellos como el nuestro va a favorecer al bienestar. Acuérdense que es apoyo solamente para que en algún momento los pueblos puedan levantarse y poder tener pues el bienestar máximo. Con esto te quiero explicar que no hacemos asistencialismo, lo que hacemos es que haya conciencia cívica de tal manera que no vuelva a caer de ninguna manera el tema de que hay una democracia mercantilista, que faltando 2 semanas se compra el voto con una cajita de fósforo y ahí hay adentro de quienes producen plata como cancha. No, señores, y que tampoco se entienda que salen de las instituciones que a uno lo cobijan. Por ejemplo, la Universidad de Chiclayo no es propiedad privada, no es patrimonio familiar de Otí Prieto, es una asamblea, es una colectividad la que manda ahí bajo una limpieza de contabilidad. Por lo tanto, hay gente que sí tiene la suerte de tener su universidad propia. Es decir, quienes con una universidad pueden sacar de ahí, porque si ellos mueren, ese patrimonio familiar les queda al hijo la universidad, tanto la CIPAN como la Mejía Vaca, ellos lo saben. Hay una ley que permite pues que hayan universidades de lucro, con un lucro directamente a una familia o a una empresa. La Universidad de Chiclayo, por eso es que la Universidad de Chiclayo es profundamente creativa, competitiva y sobre todo humana. En ese aspecto establezcamos la diferencia. Siempre me han querido acusar y me han hecho una persecución política judicial, ya se cansaron de denunciarme y nunca encontraron nada negro, nada oscuro en lo que es mi universidad, que la sentimos todos, más de los 400 entre profesores y docentes, la sentimos nuestra y la cuidamos, y para cuidarla a una universidad con estas características se necesita mucho liderazgo, y el liderazgo es aquella persona que lo mantiene con autoridad moral, con autoridad investida de ética y lo más importante, de solidaridad.
Para nosotros como colectivo Chiclayano Despierta, es claro que la ciudad en los últimos años ha tenido una involución y un retraso terrible, que se traduce en problemas graves como son de las obras de saneamiento, que son proyectos pequeños que no solucionan nada, ni siquiera han sido paliativos para el gran problema que tiene la ciudad. Lo vemos también en el tema del manejo o mal manejo del comercio ambulatorio y en el tema de transporte, que vemos que casi el 40% de las líneas de transporte urbano masivo pasan frente al Banco de la Nación, lo cual de por sí habla del gran congestionamiento que tenemos en la ciudad. ¿Cómo abordar en concreto esos tres problemas y cuáles son las soluciones que usted plantea? Bueno, mira, la urbe de Chiclayo está en una situación caótica y ahora uno se pregunta qué ha pasado. Muchos se involucraron en el tema, salieron a protestar y creían que el problema era de carácter técnico, entre ellos pues la marcha en la que participó también Chiclayo Despierta y también el grupo fuerte que hay ahí en la Cámara de Comercio. Hasta que yo un poco orienté que el problema no era de carácter técnico. El problema de Chiclayo, el caos que se vive en la gran urbe, es netamente de corrupción. No podemos dejar de sospechar que es de corrupción cuando hay una avenida NN pasando esta sequía, el Puente Blanco, llegando a Faniabanto, porque yo he ido varias veces por esta zona y al lado de Jorge Chávez es un pueblo joven pasando. Hay una autopista que parece un aeropuerto, hay 3 carriles de ida y 3 carriles de vuelta, ni siquiera en la Panamericana, y no la usa nadie. Al lado derecho le llaman NN porque no hay casas, hay un muro de la FAP. Al lado izquierdo hay un pampón, por eso le llaman la calle N, porque si te asfaltan tu calle ya tiene nombre, y si hay fachada frente a otro, siempre la calle tiene nombre. Eso equivale más o menos a haber asfaltado más de 50 cuadras en toda la zona del cono este, donde han hecho esa payasada. Y le llamo payasada porque cuando un arquitecto de afuera, de adentro, vaya a ver y analizarlo desde el punto de vista urbano, va a encontrar que eso no es un problema técnico, que es un problema de corrupción. Cuando terminan de cerrar una calle y a la semana eclosiona todo el agua y el desagüe, quiere decir que ahí no ha habido supervisión. Muy bien, entonces tú le reclamas qué ha pasado con los procesos de construcción, tiene que haber supervisión. Y no puedes ejecutar la carta fianza del supervisor porque son cartas fianzas falsas. Se judicializa y se estanca una obra, y peor cuando está alrededor del mercado modelo, porque esa zona tiene carácter y rango, como los arquitectos le llamamos, regional, porque ahí en ese cemento y en esa vereda pisan vecinos de Chongoyape, de todo el eje, de los 4 puntos cardinales de la ciudad. Ahí tiene rango regional, de tal manera que ha fastidiado y ha molestado y ha generado malestar tanto a niños, jóvenes, adultos, a nivel de toda la región. Esto es grave, y evidentemente que tienen que aparecer los responsables, no los de menor cuantía, aquellos que tienen bajo rango administrativo en el municipio, sino aquellos de saco y corbata que toman las decisiones, pero toman las decisiones no equivocadas desde el punto de vista técnico, sino que han tomado decisiones sospechosamente dentro de procesos altamente corruptos. Acá tiene que ver una autoridad sin rabo de paja, y eso se lo aseguro que dentro de mi trayectoria no van a encontrar ningún rabo de paja. Que han intentado algunos colgarme falso rabo de paja, es así, que el líder, ahora digo, tiene cuero o piel de cocodrilo. Aquellos solamente que se han sometido a los palos y a los látigos de los corruptos, que cuando ven que vas a llegar a un lado, te ponen trabas, te levantan calumnias, para que, como manejan los medios, algunos medios, no todos, con el efectivo, prácticamente estos señores tratan de buscar que los héroes los vean como corruptos y a los corruptos los vean como héroes. ¿Cómo lo ven muchos medios de comunicación al señor Beto Torres? Y tuvo que llegar un canal de Lima y despertar a todo Chiclayo. Oiga, Chiclayo lo sabía, pero nadie lo publicaba. Esta es la corrupción ya a nivel de red. Es decir, no es
un alcalde, un grupo de funcionarios que le pueden echar la culpa al alcalde, que están haciendo actos delincuenciales en forma aislada. No, Chiclayo despierta, ha despertado a todo Chiclayo para decirles, oiga señor, esto es más que un caso aislado de corrupción. No, es una corrupción a nivel de redes, a nivel de estructura y a nivel de corrupción sistematizada. Esto se tiene que acabar. Nosotros tenemos claro que se trata de un tema de corrupción y no solamente lo decimos nosotros, sino que se evidencia en las múltiples denuncias que tienen las autoridades provinciales y que fueron puestas de conocimiento público nacional por 2 canales de televisión, América y Frecuencia Latina luego. Pero el hecho concreto es que Chiclayo tiene graves problemas en el tema de saneamiento, en el tema de transporte y en el tema de comercio ambulatorio. ¿Cómo abordarlos y tratar de resolverlos o paliarlos mientras se trabaja en una solución definitiva? Bueno, mira, primero dicen que el tema pasa por la sensibilidad colectiva. Si no hay sensibilidad colectiva, no hay problemática que valga. Ustedes han jugado un rol importante en ese aspecto. Ya el chiclayano despierta, ya despertó. Y el chiclayano despierta, ahora sabe que es un problema de corrupción, gracias a las redes, gracias a gente como ustedes, que tiene que tener la autoridad ética para difundir la problemática. Y estando en esta problemática, nuestra propuesta es aplicar el plan de emergencia, que abarca 3 ejes principales: el comercio ambulatorio, el tema de las calles abiertas como si fueran venas abiertas o atajo abierto, y luego el problema del transporte público. Son 3 ejes que están dentro del plan de emergencia. El plan de emergencia para abordar lo más inmediato, que son las calles que en todo momento se rompen una vez hechas. Ahí tenemos que hacer de una forma inmediata la revisión del expediente técnico, corregir y tratar de hacerlas en el menor tiempo posible para demostrar que no era un problema de carácter técnico, sino de corrupción, y cerrar de inmediato las calles para que tengan de inmediato los vecinos ese bienestar que merecemos, y no solamente los vecinos del entorno de las cuadras que están abriéndolas, sino también de un sistema de transporte que han cambiado de ruta, porque, por ejemplo, la calle Tarapacar, paralela a la calle Jorge Chávez, allá en San Antonio, eso es un escándalo en el sentido de que el mismo alcalde que las hizo, las ha vuelto a abrir, y ahorita están en plena construcción. Un escándalo que el mismo alcalde que hizo esa obra y que lo aplaudieron, ahora lo rechazan porque ellos están viviendo el gran malestar. Para eso ya tenemos nosotros el plan de emergencia. De inmediato vamos a hacer para los ambulantes los mercados rotativos con servicios públicos, es decir, con baño, con todo lo que debe atenderse y que hay en los países más avanzados, el mercado del comerciante ambulatorio. El comercio ambulatorio no es malo. El comercio ambulatorio abusivo y caótico que toma lo que es nuestro, como la vereda y la pista, sí lo es. Ahora van a tomar calles, cuadras, pero con el permiso municipal, y van a rotar en toda la ciudad para que su rentabilidad de esos ambulantes empiece a aumentar. Y por la rentabilidad es que nosotros sabemos que vamos a tener éxito con el comercio ambulatorio rodante en toda la ciudad, poniéndoles evidentemente los servicios sanitarios y de apoyo, muchas cosas, como también servicios de atención médica para la gente que va con sus hijos, que va con sus familiares, a poder hacer una actividad económica para poder subsistir. En ese aspecto queremos resolver los 2 problemas del desorden urbano que hay cuando toman las calles, y el otro problema que realmente es importante, que tiene que ver con lo ambulatorio, es el terrapuerto. El terrapuerto va a evitar que se congestione al lado de la Bolognesi cantidad de taxis, mototaxis, y también la viscosidad urbana que aparece en cuanto al comercio, es decir, vendedores de fruta, vendedores de comida. Eso tiene que terminar. Pero quien entiende la problemática, que la ciudad es un organismo que crece y tienen que ver autoridades que controlen bajo la normatividad de un plan director
o una metrópolis como Chiclayópolis si no hay esas autoridades que entiendan la problemática y la solucionen con su plan de emergencia y sus planes de corto y largo plazo? Entonces mucha esperanza no va a quedar para Chiclayo. Otro de los problemas que tenemos en la administración municipal es la sobrepoblación de personal. Cada alcalde que ha ido viniendo ha ido incorporando, y amén de los juicios que se hacen para tratar de que trabajadores temporales se conviertan en trabajadores permanentes. El caso más llamativo fue el de la mamá de la señorita del Castillo, exactamente, que luego fue, por medio de un proceso judicial, fue incorporada como personal de planta. ¿Qué hacer con la sobrepoblación de trabajadores municipales? ¿Va a haber despidos? ¿Va a haber reorganización? ¿Qué cosa se va a hacer ahí? Mira, para el mando medio hacia abajo no voy a hacer yo cacería de brujas. Yo creo que hay mucha gente que ha entrado y tiene muchos años ahí como funcionario, que de repente se ha aprendido de esta red, porque si el de arriba roba sospechosamente, lo ven los de abajo, y los de abajo también hacen lo mismo. Aquí es el ejemplo, el modelo a seguir con las autoridades edilicias, no solo el alcalde, sino todos los regidores. Hemos visto tanto escándalo al seno del Consejo Municipal. Yo creo que lo más importante no es que esté sobrepoblada. A mí me parece que está hacinada. Quiere decir que la gente está aglutinada en una oficina, hay 10, hay 11, y uno le da la sensación que hay mucha gente. Igual que en las comisarías. Ahora el general Kluber, mi gran amigo, ha dicho: Alberto, mira lo que ocurre. Lo que ocurre es que antes las oficinas estaban llenas de funcionarios, de burócratas, policías. Ahora los he sacado a la calle. De igual manera, yo creo que esta política se tiene que aplicar, que es la descentralización. Que a 2 cuadras de tu casa esté el SACH, que no tengas que venir hasta el centro donde hay todo un aparato burocrático y que no y que tienen que atender a más de 200 personas, mientras que en una agencia municipal que está cerca a tu casa conseguimos la facilidad que nos permita esta descentralización de la burocracia en todo Chiclayo y en toda la metrópoli. Esto es lo que tenemos que entender, que es hacinamiento. ¿Y por qué? Porque todos quieren ser, pues, funcionarios, tener su escritorio, su teléfono y su silla. Y yo creo que aquí ya se acabó. Van a seguir trabajando, no va a haber despidos arbitrarios, va a haber lo que se llama la racionalización, descentralización de los empleados, y evidentemente va a haber una calificación, porque ahora están la gente que solamente expresan confianza política, que evidentemente tiene que ir acompañado al gran funcionario como es el alcalde, pero nosotros vamos a buscar no la confianza política, sino la confianza técnica, y sobre todo las personas honestas, porque no solamente sirve la persona honesta, sino la gente que ya lleva años entendiendo cuál es el problema. Y si hay gente que tú le brindas el ambiente psicológico apropiado para que no se cuelgue de la red de corrupción, yo creo que te lo va a agradecer, porque todos queremos un trabajo decente y que no nos pongan el dedo, porque yo sé que hay muchos funcionarios de confianza incapaces, oiga, que tienen su edificio de 6, 7 pisos, que tienen grandes propiedades, y la gente se pregunta, dentro de los funcionarios que no sube su economía, se pregunta, oiga, ¿qué está pasando acá? Y entre ellos saben cuál es la respuesta. Por lo tanto, nada de cacería de brujas, pero sí drásticas sanciones a quienes han permitido que Chiclayo esté en esta situación caótica urbana. La gente nos hace preguntas a través de redes sociales para que se las traslademos. Una de las preguntas que nos hacen es: ¿por qué hay tanto personal de la UDH en su lista de regidores? Bueno, mira, lo más importante es que los profesionales que salen de la UDH están copando en todo Chiclayo cargos muy importantes. La Universidad de Chiclayo siempre se ha distinguido por su alto nivel académico. No todos son los regidores que me acompañan son de la Universidad de Chiclayo. La mayoría sí lo son, y yo creo que al salir la lista ha habido una enorme aceptación. Evidentemente que no es crítica que la mayoría sea de la UDH, al contrario, a muchos les ha convencido, pues, que es bien cierto que de repente algunos no tienen la experiencia y la capacidad
pública que la han tenido otros, que también lo hay en la lista, pero sin embargo son bien zanahorias y no tienen anticuchos. En ese aspecto nosotros nos quedamos tranquilos de que con un nivel profesional no va a haber más circo, no va a haber más escándalos en los consejos municipales porque carecen de ese nivel profesional que creo que Chiclayo merece tenerlo, más bien el nivel profesional y sobre todo el nivel de diálogo que nos permite entendernos. Eso implicaría, de acuerdo a lo que nos está usted respondiendo, que o estamos tratando de asumir un gobierno de tecnócratas o estamos convirtiendo a la Universidad de Chiclayo en una suerte de organización político-partidaria. ¿De cuál de las dos formas es? De ninguna manera, ninguna de las dos, ni tecnócratas, y la Universidad de Chiclayo ha demostrado que nunca ha tenido ni los fines ni propósitos dentro de la política partidaria. Ahora recién acaban de anunciar a través de los medios de comunicación, y lo ha dicho gente allegada al señor Acuña, que todos los profesores ya acordaron apoyar la lista de Acuña, tanto a David Cornejo, y lo han dicho públicamente por los medios de comunicación. Eso jamás va a pasar en la Universidad de Chiclayo. Para ponerles un ejemplo, a mí me invita a la universidad en Lambayeque, la Pedro Ruiz Gallo. Yo lo único que fui a exponer mis ideas y la propuesta sobre seguridad ciudadana. Sin embargo, no fui con polo. ¿Por qué? Tampoco fui a dar consignas y a que voten por mí. No salió de mi boca una frase que digan voten por la K de Keiko, voten por mí. ¿Por qué? Hay que respetar la naturaleza y la autonomía de la universidad. En ese sentido está en peligro la autonomía de la universidad. ¿Por qué? ¿Qué es autonomía? El libre pensamiento, el libre forma de hacer las cosas, accionar, porque si la universidad va a estar sujeta a ciertos parámetros partidarios, políticos, ya no existe más universidad. Por lo tanto, yo respeto mucho el templo del saber máximo como es una universidad. Mis conceptos están claros y te lo puedo demostrar para que vayas a la Universidad de Chiclayo. No hay ni en los pasillos ni en las aulas un adoctrinamiento, y tú puedes preguntar a cualquier docente de la universidad que no existe eso, ni partidarismo, ni tampoco la municipalidad va a ser de tecnócrata. ¿Cómo te lo demuestra? En la lista por lo menos hay 5 personas, entre médico, enfermera, administrativos, que han hecho proyección social durante más de 10 años. Yo te diría hasta 15 años. Y lo puedes preguntar a nuestro primer regidor, el doctor Cisniegas. Él ha ido a los pueblos, al Perú profundo, donde no puedes enseñar a un estudiante ser solidario en 4 paredes en una facultad de medicina. No, tienes que sacarlo afuera, al suburbio, a las zonas donde hace tanta falta una farmacia, un médico o una asistencia social. Esta pregunta la voy a leer literalmente, tal cual nos las han puesto en redes sociales. ¿Qué de bueno ha hecho usted como arquitecto para intentar gobernar una ciudad? Bueno, Mina, tuve la grata experiencia que cuando me convocó Arturo Castillo Chirino, que todos comentan hasta ahora que fue el mejor alcalde que ha tenido Chiclayo, evidentemente en su primera etapa al menos, lo acompañé como regidor. Abrimos la calle San José. Y evidentemente él, como no es arquitecto, no entendía que finalmente teníamos que hacer un pasaje boique de lo poco que quedó de esa calle quebradiza, de la calle de San José, que ahora es una gran avenida y ha ayudado mucho al tránsito. Con Miguel Ángel Bartra Grosso, yo corté el cerro de Cruz de la Esperanza. Recién hemos estado en el pueblo joven Cruz de la Esperanza y en esa zona donde está Vista Alegre, donde está Simón Bolívar, donde está La Loma, todos esos pueblos que yo he recorrido, 4 de noviembre, que ya está más cerca, iban a tirar muchas casas, cientos de casas para poder pasar la vía de evitamiento. Me di cuenta que en el cerro habían las torres de alta tensión y le propuse a Miguel Ángel Bartra, que era de alcalde y yo era su regidor, que abrieran ahí, hicieran un tajo para que pase la vía de evitamiento. Dijo él, ¿se puede cortar el cerro? Claro. Le preguntó al general Cubas Portales, que nos acompañaba. Yo con mis soldados lo abrimos con dinamita en una semana y ahí está la vía de evitamiento. En la época de lo que fue Yudecimos me convocó
para ver como arquitecto qué le parecía el trébol que habían terminado. Y en buen entendimiento le dije, Jude, mira, acá se van a chocar todos los camiones que vienen del sur y entran del sur, sí, de Lima, y entran a Chiclayo, llegando al trébol. ¿Por qué? Me dice, porque el ángulo de giro que tiene tu trébol que has hecho para el lado de Inca Kola, el muro de Inca Kola, ahí en ese muro se van a chocar. Inmediatamente tienes que cortarlo. Finalmente, parece que sus técnicos no hicieron caso y empezaron los choques y los accidentes. Cuando tú tienes una visión de una metrópoli, cómo debe funcionar como arquitecto y como urbanista, te vas a dar cuenta que ha habido muchos errores en Chiclayo. Poner un coliseo al lado de un mercado modelo, poner un hospital al lado de un aeropuerto, poner un bypass, un puente, que lo tuvieron que dinamitar para hacer el trébol, camino a Pimentel. Ese puente no servía de nada, porque recién se acordaron que la autopista es de 4 carriles. Entonces, todos estos errores se cometen porque no había un plan metropolitano, el que lo estamos elaborando a nivel ya de toda la región, de todo Chiclayo, con sus conos, sus ejes, el eje azucarero, el eje Mochica, todo eso es Chiclayo. Y lo queremos llamar Chiclayópolis, porque ese es el futuro que nos espera desde el punto de vista de la planificación y de una vida con alta calidad. Esto es lo que queremos para mi querido Chiclayo. Y ahora que estoy recordando también la Plaza Cívica de Leonardo Ortiz y el Palacio Municipal, hay una revista Arquinca que la dirige un gran arquitecto, Freddy Cooper. Freddy Cooper hizo un buen comentario y una buena crítica a lo que es el Palacio Municipal, considerando que el Palacio Municipal de Leonardo Ortiz es uno de los mejores a nivel de todo el país. Yo me siento halagado porque mi proyecto se hizo realidad y en ese aspecto hay muchas cosas interesantes, pero no solo en el aspecto arquitectónico, sino en la alegría de vivir, como es el parque que le sugerí a nuestro entonces alcalde Miguel Ángel Bartra Grosso, que se iluminen todos los árboles a través de las empresas que podían dar el aporte. Al comienzo empezaron 3 y ahora parece que se pelean los árboles del parque principal, y eso fue una idea que yo alcancé al Consejo Municipal y la estuvo muy bien recibida por el lado de Miguel Ángel Bartra Grosso, que allí empezó la gran iluminación del Parque Central en Navidad, que nos alegra mucho también cuando traemos a los 600 niños de Incahuasi, y que creo que es un espectáculo que esos niños nunca han visto, igual que el mar, nunca lo ven, y el espectáculo que hacemos en la fachada del ex cine Tropical. Esto quiere decir que acá hay una trayectoria de vida, principalmente no por el que te habla, sino por un equipo de gente con una carga solidaria para poder transformar cada día esta ciudad. Esto es lo que va a haber, esa buena voluntad. Esta evidentemente no es su primera postulación, ha postulado anteriormente a otros cargos de elección popular. Entonces la gente nos pregunta si es que va a asumir el compromiso de que gane o pierda, esta va a ser la última campaña electoral en la que lo vamos a ver participando. ¿Va a ser así o no? Bueno, mira, Ortega y Gasset, el gran filósofo español, dice: el hombre es más sus circunstancias. No lo sé en qué circunstancias, pero estoy seguro que voy a ganar la alcaldía. ¿Y por qué estoy seguro? Mira, yo me animé a la alcaldía, primero porque subí a un taxi y me dice el taxista: ¿usted es el arquitecto Ortiz Prieto? Sí, le digo. ¿Me conoce? Sí. ¿Usted ha postulado 2 veces a la región? Sí. ¿Usted ha votado por mí? Me dijo: no. Y le digo: ¿y por qué? Me dice: porque yo lo conozco, arquitecto, y usted en la región ya se nos pierde. Yo soy de Leonardo Ortiz y allí la gente lo quiere para alcalde. El día que usted se anime a ser alcalde, ese día yo voy a votar por usted, porque la ciudad quiere un arquitecto. Usted se nos va para allá y se pierde. Ahora, ¿por qué fuimos principalmente a la región? Porque había una voluntad de todo el equipo que éramos capaces de ganarle a Yudecimo. Sacamos más de 100,000 votos, quedamos en segundo lugar, sin saber que detrás de Yudecimo estaba la maquinaria económica de una empresa del Brasil que ha hecho el túnel. Pero
con ese riesgo nosotros asumimos ese gran reto. Ahora, con seguridad, que estamos bien. Y estamos bien no porque lo diga yo, lo ha dicho una encuestadora de la Universidad de Zipán. Ahora, la encuestadora me da el primer lugar y en segundo lugar le da su candidato de Acuña, que es David Cornejo. La pregunta es, ¿quién ha pagado esa encuesta? ¿Acuña, la Universidad Zipán o Cornejo? Porque yo no pago encuestas, ni menos me va a venir la Universidad de Zipán a decirme, paga encuesta que lo vamos a poner a Cornejo en segundo lugar y a usted en primer lugar. Esto nos hace sentir que realmente tenemos que asumirlo con mucha humildad, el trabajo que estamos haciendo, el trabajo efectivo de todos los días. De aquí paso al pueblo joven San Miguel, que la Junta Directiva de San Miguel va a celebrar su aniversario el día de mañana y no me van a ver llegar como un extraño, sino como un amigo que siempre está al lado de la festividad que te da dignidad en un pueblo joven. No puede ser que en una casa no celebren el cumpleaños del papá o de la mamá. En ese sentido nosotros damos dignidad a los pueblos jóvenes. Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, también hablaba de la rebelión de las masas y él criticaba el tema de la masificación o de la clasificación de los seres humanos por grupos etarios o de preferencia sexual o de cualquier otro tipo. Pero también destacaba Ortega y Gasset el tema de que había que mantener cierta individualidad. Entonces, acogiendo ese tema, y regresando un poco al nuevo siglo de oro de las letras españolas, tomando en cuenta a Ortega y Gasset, hablemos un poco de las cosas que ahora algunas personas solicitan a los candidatos. Nos preguntan, por ejemplo, si de ser el caso se sometería usted voluntariamente a un análisis toxicológico, a un análisis o una evaluación psicológica también. Porque si entrevistamos, si le hacemos pasar a veces entrevistas psicológicas al portero o a la secretaria, ¿por qué no al alcalde? ¿Qué piensa usted de eso? Mira, esto lo han debido hacer siempre con todos los candidatos de ahora y de antes. ¿Por qué? Porque, oiga, cuando dicen la lista de Ortiz Prieto, la mayoría son de los de Che, sí, pero son zanahorias y no tienen anticuchos. Entonces, yo creo que estos exámenes, al menos yo no tengo ningún problema, no fumo, no tomo, y hay algo. No sé si es primicia para ti. Nunca he visto la cocaína, lo que se ve en las películas. Ese talco yo nunca lo he visto. Pueden mirarme la vista, pueden mirarme mi mirada que yo en este momento les estoy diciendo, nunca la he visto. Es decir, nunca me ha llamado la atención. He vivido siempre en un mundo de lo correcto. Hay dos formas del comportamiento humano, o dos hombres, el inescrupuloso y el que tiene principios. El que hace lo correcto y lo incorrecto. Y yo creo que hacer lo correcto no es para que te vayas al cielo. Si haces lo correcto, ya tu sentido solidario y de felicidad lo vas a empezar a entender en este mundo y vas a ver que vas a empezar, que tu entorno empieza a ser el reino de los cielos. ¿Para qué cambiar de vida si toda mi vida he hecho lo correcto para ser feliz, sentirme bien, tanto yo como mi esposa, que es Pati Egar, y que juntos hacemos bastante proyección social? Todas estas cosas dirán, oiga, yo no puedo creer que sea tan sano. Oiga, si es que hay que ir también por dos caminos. Hay seres humanos que son inteligentes y los torpes y lo estúpido. Eso se lo he dicho a mi hijo, que ya tiene 23 años. Le digo, tú tienes que ser o inteligente o torpe, darte cuenta, o inteligente o estúpido, o como dice Melcochita, imbécil. Esas dos personas hay en este mundo, y yo opto, como dijo Juan Pablo II, por rodearme de los mejores, o sea, de la gente inteligente. Otra pregunta que nos hacen llegar es, ¿existía un proyecto de un parque jurásico en La Victoria, si no me equivoco, que era promovido por Klaus Honinger, si no me equivoco? Preguntan, ¿por qué se opuso, tanto usted como el regidor Guillermo Segura, por qué se opusieron a ese proyecto? Y enlazado un poco por ahí el tema de qué hacer, qué va a proponer, qué propone dentro de su plan de gobierno Fuerza Popular para el tema de turismo en Chiclayo. Bueno, mira, ese parque de Jurassic Park
no es otra cosa que de un soñador, hijo de un alemán que ha venido por acá a convencer a un alcalde distrital para que se haga ahí, de repente, algo que ciertos financistas de Europa le habían alcanzado, pero era algo ridículo hacer todo un museo donde iban a haber dinosaurios, cosa que en Argentina hay, ya han encontrado en las pampas argentinas. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando yo estuve en Arkansas, habían encontrado cerámicas de los apaches y querían hacer un museo sobre esa cerámica. ¿Sabes de qué año data esa cerámica que encontraron en Arkansas? Yo estuve ahí cuando estaban escarbando. Era algo que abunda acá en las huacas o en todo lo que es nuestra reliquia arqueológica. ¿Por qué te hago esa comparación? Porque eso data de 1700, de la época de los apaches, y sin embargo acá tenemos antes de Cristo y antes del tema de lo que es pre-inca, ni siquiera prehispánico. Tenemos cantidad de riqueza que las huacas no se acaban de agotar. ¿Cómo no hacer un museo que responda a nuestro patrimonio, que responda a nuestra identidad, a nuestras raíces, de todos los vestigios arqueológicos que hay acá, y traer algo del extranjero, como en algún momento acá se trajo el Mickey Mouse para los jardines y los parques infantiles? No, acá hay un problema de identidad. Hay que restaurar el patrimonio nuestro y también recrearlo. Por ejemplo, la Plaza Cívica de Leonardo Ortiz, ahí hay la esfinge de Nailán, del señor de Zipán, del poder político que hay un militar y también del poder religioso que hay un sacerdote con un corazón en la mano. Todos esos poderes junto con el poder militar de Nailán significan los tres poderes que hasta ahora sobreviven: el religioso, el militar y el político, pero también sobrevive el poder de los poderes, que es Seterni, la esposa de Nailán, que también está ahí con su monumento, la mujer a un ladito, como en la iglesia lo está la Virgen María. Después tenemos pues este extraño fenómeno de querer hacer un museo de dinosaurios, a buena hora, pero en Europa o en otros países, pero acá iba a chocar contra el patrimonio y la identidad nuestra, que la tenemos que promover. La otra pregunta venía por el lado del turismo. Acá el turismo, creen que hay una enorme riqueza turística. Mentira. El turismo es un servicio que se le da al extranjero, lo vuelve tan atractivo ese servicio que pasa la voz y vienen todos solos acá. Acá lo que hay es grandes vestigios arqueológicos, hay grandes huacas, hay toda una historia para elaborar el servicio turístico. No va a venir un americano o un extranjero a Huaca Rajada, donde no hay baños, donde no hay hoteles en Chiclayo o en Huaca Rajada que tengan el nivel de acogida que tiene Trujillo, por ejemplo. Por eso los operadores, cuando dan a conocer la cantidad de hoteles que hay en Chiclayo para que hagan turismo, prefieren ofrecer lo de Trujillo. Y yo creo que el turismo va a enfocarse acá en Chiclayo por nuestro patrimonio arqueológico, por lo que es la naturaleza de la comida. Y la comida acá en Chiclayo va a ser lo más fuerte. ¿Saben por qué? Porque Trujillo y Piura tienen origen netamente virreinal. Acá hubo una reducción de indígenas que no se permitió la mezcla del blanco español con los indígenas. Solo vinieron a establecerse acá un convento de curas franciscanos y el indígena quedó con todas sus costumbres y siguió apareciendo Cinto y Coique, aquí creciendo en una pequeña ciudad que más tarde, de ser una pequeña vía, eclosionó cuando llegó el liberalismo económico, el gran comercio de Europa y estas pequeñas callecitas que fueron origen de las acequias. Esto configuró nuestra riqueza urbana que la tenemos que revalorar. Hay algunas preguntas más que se nos van a quedar en el tintero. Hay una buena cantidad de preguntas que nos han hecho llegar, algunas más incisivas que otras. Creo que gran parte de ellas han sido contestadas de alguna manera con el tema de la persecución judicial y otras cosas más. Ya corresponderá a los propios, al auditorio, evaluar el voto llegado el momento. Pero la otra cosa era, para ir terminando la entrevista, es
Normalmente los alcaldes han asumido que su tarea se debe dedicar simplemente a parchar pistas y veredas y a sembrar algunos cuantos árboles, y descuidan el proyecto de desarrollo real. ¿Cuál va a ser su estilo de gobierno en caso de que llegue a ser alcalde? ¿En cuál de los dos rubros va a estar? Mira, yo no vengo a administrar una crisis. Muchos suben a un cargo y siguen algo más de lo de siempre. Acá tiene que haber una transformación, un cambio. Mi vida siempre, cuando he asumido una responsabilidad, ha habido un cambio, una transformación. Desde que fui regidor de Arturo Castillo Chirinos, cambió la ciudad, evidentemente, con una buena dirección ejecutiva de un alcalde como Arturo Castillo Chirinos. Cuando asumí el rectorado no había ni terreno para construir la ciudad universitaria, y ahí está, levantándose el edificio de la Escuela de Posgrado en este momento. Luego he hecho muchas obras, por lo tanto no le crean a nadie y no voten por nadie, ni por mí, hasta que no vean la hoja de vida, que es la trayectoria no solamente profesional, la trayectoria ética y alguna trayectoria épica, como la que me acompaña a mí, que fui el que hice la última marcha de Olmos, que era una marcha cívica sin ningún contenido político partidario. En ese aspecto yo creo que yo no vengo a administrar una crisis, vengo a establecer no solamente una modernidad en la ciudad, sino en la administración pública se tiene que modernizar. Tiene que haber más participación ciudadana. Chiclayano Despierta es parte de una estructura de red social que aflora el inconsciente colectivo, que ya lo decía no solo el discípulo de Sigmund Freud, que fue Jung, sino muchos personajes actuales en el mundo de la psicología masiva. Se siente el malestar, lo que se llamó el vox populi desde la época de Grecia y Roma. Todo esto se va a transformar no solo con el conocimiento del liderazgo de mi equipo, sino también con la participación ciudadana. Por lo tanto, yo avisoro una transformación, como también ya se ha aplicado esta transformación desde la avenida de la calle San José, la vía de evitamiento, el parque iluminado. Todas estas cosas significan que nacen de un espíritu altamente competitivo, creativo y humano, que egoístamente no solamente me lo atribuyo a mí, sino a toda mi escuela, a la gente que piensa de esta manera y a muchos más profesionales que como tú se van a ir sumando a este gran sueño. ¿Cómo garantizarle a la gente que el voto que podrían dar a favor suyo no se va a perder? Es decir, que lo que se está comprometiendo a hacer realmente se va a hacer, y que sobre todo, que es el tema más sensible, ¿cómo garantiza que la lucha contra la corrupción va a ser eficiente? Tú has dicho, es el tema más sensible. Oye, ¿cómo convencer a la gente cuando gran mayoría de la gente del pueblo chiclayano y de todo el Perú es la gran frase? Una vez que llegan, se olvidan de los de abajo. Evidentemente hay muchos que se olvidan, principalmente aquellos que no han salido de una familia de 14 hermanos, que han pasado en algún momento angustia por el hambre, que han pasado angustia por la ropa, forma de vestir. Quien te habla, como muchas familias, ha respondido a una familia numerosa de 14 hermanos. Y entonces, cuando alguien que ha estado siempre arriba y ha nacido en cuna de oro llega a gobernar, es bien difícil que entienda la problemática, y evidentemente que ese plato se ha repetido muchas veces, no solamente a nivel municipal, sino a nivel de región, y la gente ha perdido la credibilidad. Nuestro equipo quiere devolverle la confianza democrática, que el pueblo crea en sus líderes y que crea en sus autoridades. Y eso nos va a demandar, primero, la veracidad de una trayectoria de vida. Nos va a demandar la lucha que en algún momento hemos tenido, no solo por la marcha de Olmos, sino por muchas cosas más. Lo único que puedo decir a los que no me conocen, confíen en las palabras que salen de un pensamiento que tiene que ver mucho con la acción. Capacidad y acción van unidas a las personas honestas, es decir, lo que piensas, lo que hablas y lo que haces tiene que tener la máxima coherencia. Si no es así, estamos frente a un cínico o a un hipócrita. Eso jamás lo has podido encontrar en mi trayectoria de vida.
Ok, arquitecto, queremos darle las gracias a nombre de Chiclayano Despierta por habernos permitido conversar con usted y tratar de, dentro de nuestra labor de difusión y de creación de voto consciente, que la gente conozca un poco más acerca de la trayectoria y lo que propone cada uno de los candidatos. Sus palabras finales. Bueno, las quiero arrancar de la gran idea de este gran red Chiclayano Despierta, que es sobre todo, oiga, crear una libre democracia verdadera, no una democracia mercantilista. Yo a muchos amigos que van a votar por mí, y les llamo amigos porque están en la zona suburbana, pasando muchas angustias, le diré a mis amigos que, oiga, convenzan a la gente en la medida que me hayan conocido a través de mis acciones y no de mis palabras. Por eso les pido que nos sumemos a esta transformación, empezando por elegir al gran equipo profesional que lo lidera tu amigo Ortiz Prieto, y que, bueno, marquen la K de Keiko, porque también es la esperanza como mujer de que conduzca a los destinos de este país, y ahí en forma armoniosa desde el gobierno central, regional y provincial y distritos podamos hacer la gran transformación.